La invasión musulmana a la península ibérica trajo toda una revolución. Se desarrollaron nuevos avances en las ciencias, nuevas tecnologías, una nueva forma de ver la medicina, las matemáticas, la poesía, la música. Llegaron nuevos ritmos. Los conquistadores impusieron su idioma como lengua oficial en toda la región de Al-Ándalus. Este idioma, el árabe, actuó como superestrato del romance andalusí. Los pobladores que hablaban latín vulgar tuvieron que adaptarse a una nueva lengua, haciendo así una sociedad bilingüe, por lo menos entre el siglo XI y XII después de Cristo. Para comenzar esta historia, vamos a remontarnos a cuando reinaban los visigodos en la península ibérica. Witiza era el rey de lo que antes había sido la Hispania romana. Su muerte no está bien documentada, pero parece ser que murió en febrero del año 710, aparentemente de una muerte natural en la ciudad de Toledo. El rey no tendría más de 30 años de edad, pero se sabe que con él terminaría el gobierno de los visigodos en la península ibérica. Dejó 3 hijos varones, Aquila, Olmundo y Ardabasto, los 3 menores de edad, por lo que a pesar de que el rey los había nombrado herederos, Rodrigo, quien fuera general de las fuerzas militares de Witiza, protagonizó un golpe de estado después de la muerte del rey, lo que le permitió asumir la corona con el apoyo de los nobles y de la aristocracia visigoda. El golpe obligó el desplazamiento de los hijos y de los defensores del difunto rey, tanto a salir del país como moverse de la capital, generando un ambiente de luchas de poder. Sin tiempo de extender su autoridad, Rodrigo solo emitió algunas monedas de oro en Toledo y en la ciudad de Gitania en Portugal, en las que podía leerse: en el nombre de Dios, Rodrigo Rey, con la efigie del nuevo monarca portando una corona. Los árabes ya tenían planes de conquista tras la caída del actual Marruecos por el ejército musulmán a cargo del general Uqba ibn Nafi al final del año 670. Posteriormente, en el 687, bajo el reinado del rey Hervigio, los musulmanes realizaron las primeras incursiones en contra de las costas ibéricas. Los moros ya habían estado estudiando el terreno, tanteando las costas del reino de Witiza con breves ataques y saqueando varias ciudades. El primero fue bajo el reinado del rey Hervigio y el último en el año 708, cuando Musa ibn Nusayr intentó sin éxito tomar la ciudad de Ceuta, la cual estaba resguardada por el conde Don Julián. La identificación exacta de la figura del conde Julián y su papel en la conquista musulmana sigue siendo un problema para los historiadores, pues la crónica mozárabe del año 754 identifica al personaje del conde Julián como Urbanus, al que los árabes llaman Olban u Olián, y se dice que este es un personaje de origen bereber. En aquellos momentos Toledo vivía una serie de conspiraciones y conflictos, pues no todos estaban de acuerdo con el gobierno de Don Rodrigo. En la Hispania se encontraban peleando contra los vascones rebeldes y en consecuencia la zona sur estaba desprotegida. El conde de Julián en ese momento era gobernador de Ceuta y encargado de la vigilancia de la región de Gibraltar. La leyenda cuenta que el conde Don Julián se pasó al bando musulmán por deseos de venganza contra el rey Rodrigo, después de enterarse que el monarca ha cometido un acto de violación contra su hija, doña Florinda, conocida como la Cava. Se cuenta que doña Florinda decidió darse un baño sin percatarse que don Rodrigo la contemplaba, y obsesionado con la muchacha, el rey acabaría por forzarla. En cambio, otras versiones indican que fue la joven quien sedujo a don Rodrigo y éste logró yacer con ella bajo la promesa de matrimonio, pero el rey nunca cumplió lo prometido. Cuando Julián se enteró, se reunió con Musa, quien ahora fuera el gobernador musulmán de la región y contra quien se había enfrentado previamente. Le explicó las continuas luchas internas existentes entre los visigodos y le prometió que con su ayuda podría invadir la península y conseguir un gran botín. Después de consultar con el califa de Damasco, Musa ofreció al conde Don Julián la ayuda del comandante Tariq ibn Ziyad y de un contingente de 100 caballeros y 300 peones, para una pequeña expedición a realizar por la zona de Cádiz,
y así comprobar si lo que decía el conde era cierto. Cuando Rodrigo fue notificado del desembarco árabe, mandó a su sobrino nombrado Íñigo para que saliese en defensa del territorio, pero este personaje moriría en batalla. Al enterarse de ello, el rey levantó el sitio en la ciudad de Pamplona para poder apresurarse a intentar detener la invasión, pero antes escribió cartas a los hijos y los hermanos de Witiza para que depusiesen sus derechos a la corona y aplazasen sus querellas y venganzas ante el peligro común. Al enterarse de la gravedad del asunto, Rodrigo congregó a su ejército y se dirigió hacia el sur buscando forzar la batalla, convencido de que una victoria por fin le permitiría consolidar su frágil autoridad. Cabe mencionar que los antecesores de Rodrigo habían decretado duras leyes contra quienes desoyeran el llamado a las armas por parte del rey. Este podía confiscar sus bienes, exiliarlos o incluso darles muerte. A la vista del ejército congregado en Córdoba de unos 40.000 soldados, o 2.500 según diferentes fuentes, Rodrigo podría haber pensado que había hecho valer su autoridad como monarca, pero lo cierto es que sus fuerzas no eran más que la reunión de un grupo de tropas que por la fuerza había reunido, llevando no solamente soldados desgastados, debilitados y malnutridos, sino también con una falta de armonía y hostilidad dentro de su propio ejército. Por el otro bando, en vista del éxito de los saqueos en el sur del país, Musa decidió reforzar la ayuda a Julián formando un ejército musulmán de unos 15.000 soldados de origen árabe, sirio y bereber, aunque en algunas fuentes mencionan que solamente fueron 2.000. El 19 de julio del año 711, Rodrigo y sus tropas avistaron el campamento musulmán que estaba situado sobre una colina al lado del río Guadalete. Ese mismo día, y sin dar descanso a sus hombres, Rodrigo lanzó su ataque, el cual consistió en una carga de caballería cuesta arriba por un sendero que se iba estrechando a medida que se ascendía hacia el campamento enemigo. Los atacantes fueron recibidos por oleadas de flechas que hicieron estragos en las filas de los visigodos. Rodrigo ordenó 2 nuevas cargas que tuvieron el mismo resultado que las anteriores. Finalmente, llamó a la retirada sin que los visigodos hubieran podido penetrar el campamento musulmán. Durante la noche, los partidarios de Aquila se dedicaron a desmoralizar a las tropas visigodas, argumentando que no valía la pena luchar, ya que los invasores solamente buscaban hacerse de un buen botín y una vez lo obtuvieran, se regresarían a sus tierras. El segundo día de lucha, le tocó el turno a la infantería visigoda, que fue igualmente masacrada por las flechas de los invasores. Y así surgieron otras escaramuzas hasta que Táric ordenó el ataque. En este combate decisivo, Rodrigo comandaba el centro del ejército, mientras que las alas habían sido encomendadas a los viticianos. Rodrigo resistió con sus tropas frente a Táric en el centro de la formación, pero los hijos y los hermanos del anterior monarca desertaron de los flancos en pleno combate, permitiendo que el enemigo contemplase el cerco del ejército visigodo y condenándolo a la destrucción. Los viticianos pensaban utilizar a los musulmanes para que les hicieran el trabajo sucio, eliminar del campo de batalla a don Rodrigo, lo cual una vez alcanzado podrían aprovechar para llegar al trono. El ataque musulmán fue devastador, ya que destrozó casi por completo las huestes visigodas, dando muerte a muchos de los nobles que acompañaban al rey y este desapareciendo por completo. Los viticianos no contaban con que los musulmanes tenían sus propias intenciones y no se dieron cuenta de que en lugar de ser ellos quienes estaban utilizando a los musulmanes para lograr sus objetivos, eran ellos los utilizados por los omeyas para proseguir con su expansión. Con la desaparición de Rodrigo, el reino de Toledo se colapsó sin tener a nadie quien se pusiera al frente para la resistencia, de tal manera que las columnas que se dividieron en las tropas vencedoras pudieron adueñarse de varias ciudades principales, entre ellas Córdoba y la propia Toledo. Mucho tiempo después, en la ciudad de Viseu, en Portugal, se encontró una tumba con la siguiente inscripción: "Aquí yace Rodrigo, el último rey de los godos".